Aquí Francisco, bienvenidos a Libertad de Ideas. Y bueno, pues bien, quería hacer un vídeo sobre economía, como ya dije la otra vez. Quería hacer varios vídeos sobre economía. El último que hice era sobre la teoría moderna monetaria y economía austriaca. Y bueno, pues quería hacerlo breve. Este va a ser breve, porque es que si no, o lo hago breve o va a ser un tostón. Y entonces voy a ver si hago un pequeño vídeo en el que transmita algo concreto en un tiempo razonable, sin hacer aquí un tostón. Y bueno, pues quería hablar sobre el laberinto psicológico de la economía, lo que considero que es como un laberinto psicológico para entender lo que es la economía. Y entonces, claro, pues uno está siempre, es un sistema de creencia. La economía en el mundo occidental, en España, año 2019, bueno, en las últimas décadas, vaya, y en el mundo occidental, por así decirlo. Pero bueno, yo me centro en eso, en España, sobre todo a día de hoy. Se nos presenta la economía como un sistema de creencia, básicamente. Es lo más importante que hay que entender. No tiene que ver ni con ciencia, ni con aspectos técnicos, ni con un campo académico, digámoslo así. Es más un sistema de creencia que otra cosa. O sea, y entonces, bueno, pues hay cosas que entender que yo considero que son rutas o aspectos fundamentales para salir de esa trampa del laberinto psicológico en el que estamos atrapados en el miedo, ¿no? Porque los medios de comunicación nos transmiten pues continuamente el miedo sobre la economía o el empleo, todo lo suelen abordar desde el punto de vista pues eso, del miedo, o vienen los robots, o la deslocalización de las empresas, continuamente nos están metiendo miedo. Y bueno, entonces pues una parte importantísima que hay que entender es el tema del dinero, y concretamente hay que entender que el dinero es infinito, ¿vale? O sea, el dinero es, los euros, los dólares son infinitos, no se acaban. Es decir, no, o sea, dicen Estados Unidos está en bancarrota, Estados Unidos está arruinada. Y bueno, se han acabado los dólares, ya no hay más dólares, ya no pueden producir más dólares. Entonces cuando empiezas a entender eso, que el dinero es infinito y los bancos centrales no pueden quebrar, porque siempre pueden, y hay que entender el Banco Central como parte del Estado, como parte de a creature of the state, ¿no? Una criatura del Estado, puede producir siempre cualquier cantidad de dólares en el caso de Estados Unidos o euros en el caso de Europa. Eso sí, en España la peseta ya no existe, y en Grecia el dracma ya no existe, entonces aquí sí que tenemos un problema. Entonces, pero teniendo en cuenta eso, es decir, el dinero hay que verlo como apuntes contables, meros apuntes contables. Y se puede producir tanto como haga falta. Entonces esas deudas, la deuda pública estadounidense no es una deuda real realmente, valga la redundancia. Entonces es una de las partes más importantes que hay que entender del asunto. O sea, el dinero es infinito, y los dólares no se acaban, los euros tampoco. Y ya no sé ni qué quiero decir con esto. Bueno, pues entonces cuando empiezas a entender eso, que es un apunte contable, y a mí me gusta verlo sobre todo el dinero como licencias. Ya te digo, porque ese es como binario realmente, ¿no? O sea, o tienes licencia para comprar o no tienes licencia. Y luego desde el punto de vista, ¿no? Porque es que asociamos el dinero con riqueza. No, la riqueza es la libertad realmente, y el dinero es solamente una forma de riqueza. Pero es que además hay quienes cuestionan que los euros o los dólares sean realmente dinero, porque dicen, no, eso es divisa, ¿no? El famoso Robert Kiyosaki o de Mike Maloney o el Mike Maloney, que decía, no, el dinero es oro y la plata, el dólar y el euro no son dinero. Ellos tienen un enfoque muy de economía austríaca, que ya te digo, es una patata de economía, engatusa muy bien, a mí me ha tenido engatusado muchísimos años, pero basado en eso, en el trabajo, ahorro, no consumir, no endeudarse, pero es un error de no entender el sistema monetario moderno. El sistema monetario moderno, el dinero es deuda, y la deuda es dinero. Si todo el mundo pagase sus deudas, no habría dinero tampoco, entonces es parte del sistema. Y el error también es tomarse muy en serio la deuda, ¿vale? Porque pues, realmente cuando un banco hace un préstamo, para algo hace controles de calidad sobre el préstamo que hace, ¿no? Para algo hace una entrevista a quien le va a prestar para una hipoteca, ¿no? Por algo lo hace. Entonces, cuando una persona debe dinero y no puede pagar al banco,
el acreedor es el que se tiene que comer el marrón, ¿vale? Pero de alguna manera pues tenemos en Europa la mentalidad muy feudal, ¿vale? Porque venimos de reinos en toda Europa y tenemos la mentalidad de de que hay que somos muy sumisos al poder y enseguida pues nos dejamos pisotear y entonces pues vemos eso, hemos visto suicidios por desahucios y claro, porque es que al banco hay que pagarle, ¿no? Porque claro, al banco al poder al poder, lo que percibimos como poder. Y yo me remito a esta figura en la que hablé en algún vídeo anterior, que es un poder que establezco, yo lo visualizo como el poder mediático financiero estatal, porque es que funcionan muy bien, se integran las tres muy bien. Y ya, bueno, ya voy a dejar el vídeo aquí porque es que había dicho eso, que no lo iba a hacer muy largo. Quería hacer ese pequeño vídeo en el que aclaro el laberinto psicológico de la economía, porque es, por ejemplo, el empleo, nos lo pintan siempre como lo más importante del mundo. No, es decir, es un canal de distribución de la riqueza, porque asociamos a que cuando oímos alto desempleo, asociamos a que hay gente que no puede llegar a final de mes, que no recibe esas licencias, esas rentas mensuales para poder ir al supermercado y comprar poder adquisitivo, ¿vale? Dinero. El dinero vale en tanto en cuanto tiene poder adquisitivo, es decir, el núcleo del dinero, o lo que le da valor, es el poder adquisitivo. Poder comprar o no comprar, es decir, por eso digo, verlos como licencias, el dinero. Y luego también cuando uno dice, no, es que el dinero tiene que venir del trabajo, o de la generación de riqueza o tal, pues no lo veo tan claro. Es decir, ya te digo, los rescates financieros, las inyecciones de liquidez a la banca que hicieron los bancos centrales, es decir, ¿qué trabajo hicieron los bancos? ¿Vale? Luego, realmente no tiene por qué haber una equivalencia entre trabajo que tú haces y dinero que tú recibes, ¿vale? Son licencias que las fabrican el Banco Central Europeo o el sistema bancario, ¿vale? Porque realmente se fabrica el dinero cuando se conceden créditos, ¿vale? Es que esto en economía es que es muy importante entender los matices, porque cada uno entendemos cosas distintas, ¿no? ¿Qué es llegar a final de mes? ¿Qué es poder permitirse? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es dinero? Es decir, son todo matices muy importantes. ¿Qué entendemos por dinero? ¿Vale? Dinero, divisa, porque hay quienes cuestionan eso. Entonces, claro, se me ocurren un montón de definiciones, como rico. Rico también, fíjate la cantidad de definiciones que hay. Es decir, está rico, riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza, salud. La salud es riqueza, tío. La salud es riqueza, tío. Y no me digas que no es de las más importantes. ¿De qué te sirve tener 1 millón de euros en el banco si no tienes salud? Entonces, ¿vale? Es decir, las amistades también, es decir, muchísimas formas de riqueza. La riqueza económica es una parte y luego tener dinero ya es un tipo de riqueza, es un subtipo, es un tipo de un tipo, ¿vale? Como la renta per cápita. Tú dices, no, la riqueza es la renta per cápita. Es que es un tipo de un tipo de un tipo. Y el problema está que se ha convertido en convenio, es lo que todo el mundo entiende, pero no olvidemos de que debe de ser cuestionado. La riqueza no es renta per cápita. Generalmente sí, la gente lo entiende así, pero no olvidemos que hay muchísimas maneras de entender la riqueza, incluso dentro del ámbito económico. Es decir, Rusia es un país rico, ¿vale? Es decir, y ser parte de Rusia es ser rico, ser un ciudadano ruso. Es una forma de riqueza, porque si te vas por el mundo con un pasaporte ruso, te respetan. Esto me lo dijo en Alemania un bielorruso. Me dijo, no, yo tengo pasaporte ruso. No, porque con los bielorrusos se puede hacer lo que se quiera. No, nadie respeta el pasaporte bielorruso. Entonces yo tengo pasaporte ruso. Bueno, es maneras de entender el mundo, ¿no? Y entender lo que es rico. Luego también, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los de Podemos, que suelen pintar al rico como el malo. Yo coincido con eso en tanto en cuanto te refieras al rico heredado. El rico heredado sí que suele ser una mala persona, muchas veces. Hay de todo, pero es que hay muchos tipos de ricos, lo que quiero decir. Está el rico que se lo ha creado solo, el rico que ha estafado, está el rico que es un gran profesional, ¿vale? El rico profesional, rico que ha hecho trampas, rico que ha heredado, rico empresario, rico especulador, rico financiero. Es decir, hay tantos tipos de rico, ¿vale? Yo tengo muchísimo respeto, por ejemplo, el rico profesional, como pudiese ser los futbolistas. O tenistas tipo Rafa Nadal, etcétera, ¿vale? Rico empresario, Amancio Ortega, que hasta donde yo entiendo ha hecho todo bien, ¿no? Entonces, pues, rico empresario, rico tal, ¿vale? Entonces, pero el rico heredado, ese sí que es un problema enorme, porque es una persona que normalmente se aferra al dinero, cree que todo lo que importa en la vida es el dinero, y suele ser la gente más pobre del mundo, ¿vale? Es tan pobre que solo tiene dinero. Y suele ser muy miserable y muy racista también,
porque asocia, entonces el problema es cuando empieza a nublarte la mente, el cerebro, ¿no? O sea, perdón, el dinero empieza a nublarte la mente. No quería hablar tanto el vídeo, hacerlo tan largo, pero bueno, mira, al final es lo que me está saliendo. Entonces, ¿no? Y se crea, el racismo yo creo que viene de ahí, de asociar aspectos físicos o etnias o aspectos raciales al dinero, ¿no? Entonces, es de raza nórdica, es de tal, mucho dinerito, tal. Entonces, empiezas a ver, africanos, cuanto más morenito, más pobre. Pues, creemos que rico es dinero y pobre es quien no tiene dinero. Entonces, yo lo veo, el dinero es una burocratización de la riqueza. Es un establecer oficial de lo que es rico y lo que no es rico. Pero muchas veces lo que es burocráticamente cierto no tiene por qué ser correcto. Es decir, una cosa es lo que la burocracia dice y otra cosa es la realidad luego. Entonces es un intento de oficializar lo que es rico. Entonces, porque alguna frase que he oído alguna vez es: con la libertad llegó la pobreza. Cuando se independizó Guinea Ecuatorial, con la libertad llegó la pobreza. No, perdona, es que ya es riqueza ser libre. Ya es riqueza ser libre, ¿vale? Entonces, pero claro, creemos que ricos con dinero y pobres sin dinero. Y no sé si ya lo he dicho alguna vez, pero lo mala manera que es de tener riqueza. Bueno, voy a decirlo ya, tío. El vídeo creo que va a salir bastante largo, creo que se está notando. Pero es un laberinto mental, tío. Entonces, lo que quería decir, la manera, lo pobre, lo muy mala manera que es de riqueza, la muy mala forma de riqueza que es el dinero. Porque realmente un juez te puede, no sé en España, pero en Alemania sí, y supongo que en casi todo Occidente sí. Un juez te puede vaciar la cuenta bancaria. Te dice: usted es culpable de no sé cuántos. Es decir, y no des tan por sentado que, ¿vale? Porque que tengas que hacer algo malo, muy malo, para acabar en un juicio. Y no des por sentado que realmente tengas que ser malo para que el juez te declare culpable. Entonces, es decir, con un malentendido que puedas tener con algún ciudadano, es decir, ya puedes tener un problema legal y puedes acabar delante de un juez. Y si el juez, por lo que sea, le da por decir: no, usted tiene que pagar esto, porque tengo entendido, pueden llegar incluso a intervenir tus cuentas bancarias, ¿vale? O sea, que te pueden meter una multa del copón. Y un juez, por eso hablo del poder mediático financiero estatal, porque te das cuenta: financiero, dinero, Estado, justicia, sistema judicial, sistema legal, que otra vez es una burocratización de lo que es justo, lo que es oficialmente justo, pero de lo que es oficial a lo que es real muchas veces hay divergencia. Entonces, ¿vale? Muchas veces habla, pues, el caso de, ¿cómo se llama? El que está en Rusia, un ex espía, el Snowden, Edward Snowden, que dice: no, yo volvería a Estados Unidos, pero no sé si me van a dar un juicio justo, ¿vale? Es decir, está muy de moda, lo hemos visto en los últimos años, o el caso de Julian Assange, es decir, ¿no? Usar el sistema legal, que se la bufa la justicia. O fíjate, la intervención en Irak por armas de destrucción masiva, fíjate. Sí, la justicia, es decir, a quienes se les llama terroristas, fíjate. Es decir, es que esto es muy importante, esta reflexión. Es decir, un soldado estadounidense es muy mercenario, es un mercenario más que otra cosa. Y un trabajador alemán es un soldado. Fíjate, pero hay que entender las cosas de una manera un poco más profunda y un poco más espiritual. Hablando en términos generales, todo siempre en términos generales, y hay muchas excepciones, está claro, pero es decir, si tú ves la definición de mercenario, mírala, te animo a que la mires en un diccionario, verás que los soldados estadounidenses, muchos están ahí, ¿y por qué interviene un ejército occidental moderno, como el de Estados Unidos? ¿Por motivaciones ideológicas? ¿Tú crees? ¿Tú crees que importa tanto eso? ¿No será esto lo que importa? Entonces, ¿vale? Entonces, si miras la definición de mercenario, y luego el alemán, lo que está diciendo el trabajador alemán, es que es disciplina, es hacer lo que haya que hacer. Hay que hacer lo que haya que hacer, aunque no me guste, voy a hacer lo que no me gusta y lo voy a hacer más que nadie y voy a aguantar el sufrimiento más que otros, ¿vale? Y entonces es un race to the bottom, una carrera hasta el fondo, que es como nos pone el sistema global de la economía moderna, nos pone en esta carrera hacia el fondo, hacia el suelo, a ver quién se jode más la vida, qué ciudadanos se desgracian más y se joden más la vida.
Y entonces pues los japoneses, o sea, los de los kamikazes, los japoneses, los samuráis ¿vale? Los japoneses, la cultura así tan suicida, tan... y en Alemania es pues eso, es muy sadomasoquista, muy muy sádicos. Entonces, pues fíjate, es decir, ¿vale? Pues son los que van prosperando en el mundo del dinero, en la economía moderna, en la que el dinero ha tomado el control, tanto el control. ¿Vale? Entonces, pues me he ido ya por un montón de ramificaciones, me gustaría avanzar en algunas de ellas, pero no sé en cuál. Pero bueno, es decir, ¿vale? Es la economía moderna, tío, la economía moderna. Es que, ¿cómo nos lo han colado, tío? ¿Cómo nos lo han vendido, eh? Es decir, en España, tío, yo creo que hace 30 años, no más, sí, 30, 60 años, la generación de mis abuelos y los padres de mis abuelos, tal, vamos, yo creo que aquello era como una época en la que había terratenientes y trabajadores. Habían terratenientes, gente que era propietaria, ¿no? O sea, las familias tenían propiedades y terrenos y casas en el campo, y muchas veces los hijos no tenían que trabajar y había gente que no trabajaba y yo creo que no pasaba nada. Hoy en día es un desempleado. ¿Y de qué vives? ¿Y a qué te dedicas? ¿Vale? Y tenemos toda esta presión todos, Es decir, ¿no? Es decir, lo clasificamos todo en trabajador o desempleado. Y si es trabajador, ¿qué tipo de trabajo? Y queremos saber su jerarquía, su estatus socioeconómico. Es decir, continuamente lo enmarcamos todo dentro de esto, o hijo de rico, eso también, ¿vale? O sea, hoy en día clasificamos desempleado, empleado o hijo de rico, normalmente. Pero bueno, aún así, insisto, volviendo a la época de mis abuelos y sus padres y tal, yo creo que a eso habían terratenientes y trabajadores. Y ya está. Pero hoy en día tenemos la economía moderna, que es tipo Manhattan, ¿vale? En donde tenemos gente como Donald Trump, que tiene edificios, y luego tenemos trabajadores de McDonald's, ¿vale? Entonces la época Donald, podríamos llamarlo ya, ¿no? Trabajadores de McDonald's, pues como nos lo imaginamos, trabajando horas y horas y horas al día, y al final de mes lo único que hace es coger el dinero y dárselo a una inmobiliaria o a un banco para pagar la hipoteca o el alquiler. Es decir, vive como un esclavo y nunca va a salir de esa situación. Y siempre va a ser un sin techo, ¿vale? Es decir, o alquilado o hipotecado, pero va a trabajar como un esclavo toda su vida. Y de ahí es que, vamos, es muy difícil imaginar que salga, ¿vale? Sí que es verdad que no es todo tan extremo, ¿vale? Hay también otros tipos de trabajo, más trabajadores más elevados y tal, pero a grosso modo la economía se ha resumido mucho en eso, la economía moderna, que tenemos eso, ultra ricos, ultra mega ricos y gente de clase media baja. Y entonces es la economía moderna, tío, es que nos lo han colado, tío, es decir, ¿y para qué? Para tener lo mismo que teníamos antes gratis, ¿no? Por lo menos en España, tío, ya te digo, en la era de los terratenientes, las familias pues tenían casas, conseguir una casa no era difícil, los hijos también tenían casas, los terratenientes tenían casas para ellos y para sus hijos, y había una clase de terratenientes, ¿vale? Una clase de... Yo creo que eso se ha perdido, o sea, hoy en día los terratenientes que no pueden permitirse más que para ellos mismos. Ni siquiera sus hijos, ni siquiera los hijos de los terratenientes hoy en día tienen que buscar, ellos tienen que incorporarse también al mercado laboral. Entonces estamos todos metidos en el mercado laboral y eso en la era de la robótica, tío, que es más absurdo no podría ser. ¿Vale? O sea, en la era de la robótica, la automatización, estamos todos trabajando, es que es tan absurdo, tío. Todos trabajando, tenemos que retrasar la era de la edad de jubilación, tío. Es decir, es que es tan absurdo, por eso te digo, tío, que es que una religión, es todo tan absurdo. O sea, tienen que retrasar la edad de jubilación, pero ¿qué hacen millones de personas trabajando hoy en día, tío, en la era de la robótica y la automatización? Es que, ¿qué hacen? Es algo... Y encima hay que retrasar la edad de jubilación, tío. ¿Para qué quieres 1 millón de gente con 65 años trabajando, tío? Más de 1 millón, millones. Es que es tan absurdo. Es tan absurdo, tío. Entonces, la renta básica me parece una idea buenísima, tío. O sea, una idea buenísima. Es decir, claro que sí. Y el problema es el sistema de creencia de la gente que dice, no, porque eso es una carga económica, eso no puede permitírselo el Estado, porque eso nos va a arruinar, porque tal, ¿ves? Ya te digo otra cosa, es gente que piensa que el dinero es lo más importante del mundo y que el dinero es limitado, o porque los dólares se van a acabar, o porque tal. Entonces, yo insisto, critico mucho a esta gente, pero yo he estado ahí. Por eso hablo del laberinto psicológico de la economía. Es un laberinto psicológico y yo estaba ahí porque creía mucho en la economía austriaca y no caía en estos pequeños detalles. Y es que el Estado es
no se puede, sus finanzas, su contabilidad, sus finanzas no pueden ser contempladas como un participante cualquiera de la economía, como pudiera ser un trabajador, un ciudadano, vaya, o sea, un ciudadano o una empresa, ¿vale? Es decir, estas personas no pueden producir dólares, o la divisa que sea en cuestión. Entonces, como no pueden, sí que tienen que tener cuidado con gastar menos de lo que ingresan. Pero el Estado no puede hacer eso, el Estado tiene que hacer un déficit, ¿vale? Porque su déficit es el ingreso de la parte no gobierno de la sociedad, de la parte no estatal de la sociedad, es decir, de la parte privada de la sociedad, es decir, de los ciudadanos y las empresas. Es decir, el déficit es bueno porque la deuda es buena, porque es el dinero de ciertos participantes de la economía. Y como esos participantes, como son ciudadanos o empresas, les gusta tener ahorros, les gusta tener tener ahorros y estar en números verdes, bueno, les gusta y lo necesitan muchas veces para poder tirar adelante. Entonces tiene que haber una counterpart, tiene que haber una contrapartida, y eso es el Estado, que está en números rojos, está en déficit, ¿vale? Y eso es el modelo, por ejemplo, en Estados Unidos, con el dólar estadounidense. En la Unión Europea también debería de ser el modelo. Pero el problema es que la Unión Europea es un poquito más compleja porque tenemos distintos países, distintas mentalidades y distintas maneras de entender la vida, que eso es brutal, lo que lo cambia todo. Y entonces los países hoy en día del sur de Europa ya no pueden funcionar como antes, sí, cuando tenían la peseta, la lira, ¿vale? La peseta española, la lira italiana o el dracma griego. Antes sí que podían funcionar como Estados Unidos. Hoy en día ya no pueden, porque ahora sí que son participantes como otros cualesquiera en el mercado, o sea, en la sociedad, ¿vale? Entonces, hoy en día sí que los estados de la Unión Europea deben de comportarse como empresas o ciudadanos, porque ya no producen la divisa ellos individualmente, Entonces, y eso es lo que le ha pasado a Grecia. Eso es la crisis de Grecia, ¿vale? Que Grecia se ha confiado. Grecia le ha pasado lo que cree el ladrón, que todos son de su condición, pero en el sentido positivo. En sentido muy positivo, muy positivo. Porque los griegos son simpáticos, son agradables, ayudan un montón. Es decir, vamos, salen la caña. O sea, concretamente una compañera griega, una madre en un restaurante italiano trabajando en Alemania, súper servicial, junto con una madre rumana también. Es decir, son gente súper... Y en otras instancias, en otros casos también, he tenido experiencias buenísimas con los griegos. Siempre son súper abiertos, súper hospitalarios, te ayudan, tal. Es decir, son esta mentalidad. Y entonces ellos pues han hecho lo que tenían que hacer, que es la mentalidad pues eso, estadounidense de consumir y querer prosperidad y tal, y que la economía tiene que estar al servicio de la ciudadanía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos hemos conectado con Alemania, que tiene la mentalidad contraria. Que la vida está para sufrirla, hay que ser un sádico, y mentalidad de economía austríaca, trabajar, exportar, vender, trabajar, exportar, vender, nada de deuda, consume lo justo para no morirte de hambre, llegas justo a final de mes, vaya, que consumes lo justo, ¿vale? Y ahorrar mucho, trabajar, exportar, vender, pero consumir nada, no, y endeudarse menos aún, no. Entonces, claro, o sea, una mentalidad un poco cabrona, por así decirlo. Entonces, claro, pues de ahí viene el problema, porque claro, ellos tienen influencia, Alemania tiene influencia, cierta influencia, yo creo que mucha, pero no sé exactamente cuánta, sobre la política del Banco Central Europeo. ¿Y qué política tiene? Cerrar el grifo. Y entonces, claro, lo que tendría que hacer es abrir el grifo, ¿vale? Porque aquí viene otra vez lo del sistema de creencia. Uno dice, no, si es que si se pudiesen a crear renta básica o si pudiesen a fabricar dinero, eso crearía inflación. Pero no está claro, tío. Mira los rescates financieros que hubo en 2008, 2012, los rescates a la banca por todos los países occidentales. ¿Dónde está esa hiperinflación? ¿Vale? Es decir, no voy a rehacer el último vídeo que hice en el que comparaba un poco teoría moderna monetaria con economía austríaca. Pero es que es importantísimo, tío. Es que no está claro que vaya a haber inflación. Entonces, es que lo que me estás diciendo, es que toda la pobreza está porque tenemos este sistema de creencia retrógrado de economía austríaca. De ahí viene toda la pobreza, tío. Es decir, el Banco Central podría ponerse a imprimir dinero y a regalarlo y no necesariamente crearía inflación. Es decir, la renta básica a través del Estado podría hacer una renta básica
Pero ahora sería a través de toda la Unión Europea, o la eurozona, en el caso del euro, y es que mejoraría la economía incluso, es decir, mejoraría la economía y no crearía inflación, ¿vale? Es decir, no está claro, quiero decir, no necesariamente, es que, ¿ves? Ahí empezamos con los matices, todo tiene muchos matices, no necesariamente crearía inflación, ¿vale? Eso, ¿por qué? Porque se empiezan a poner un montón de recursos en marcha que no están, recursos de producción que no están en marcha, se pondrían en marcha. Entonces, en tanto en cuanto los recursos de producción que están parados se pongan en marcha, el producir más dinero, inyectar más masa monetaria en la economía no necesariamente crea inflación, ¿vale? Entonces, por eso digo, este es otro de los pasillos fundamentales que hay que tener claro para salir de este laberinto psicológico de la economía, que los medios de comunicación continuamente nos lo presentan, ya te digo, como algo de lo que hay que tener miedo, tal, ¿vale? Vuelvo otra vez a lo del empleo, porque es que es algo que me gusta mucho machacar, porque es que me pone, vamos, de muy mala castaña. Tiene que ver eso con que la gente tiene el empleo endiosado. Pero es que los propios medios de comunicación se lo acaban creyendo a ellos mismos, ¿vale? O sea, los propios reporteros se acaban creyendo su propia filfa, por así decirlo, ¿vale? Lo presentan todo desde la óptica de cómo lo quiere ver la gente sentada en el sofá de su casa. El ciudadano común quiere verlo o le interesa verlo, todo para su óptica. Así es como lo presentan los medios de comunicación. El problema es que se la acaban creyendo hasta los propios medios, la propia plantilla de trabajadores de los medios de comunicación, los propios reporteros se acaban creyendo sus propias esto. Y entonces van por ahí, por todos lados, haciendo reportajes hablando sobre el empleo, ¿no? Si es que las fábricas han cerrado, oh, Dios mío, ya no hay empleo, ya no hay empleo. Mejor que no haya empleo. Es que es mejor que no haya empleo. El problema es que no hayan rentas. Y más concretamente, el problema es que no podamos tener productos, bienes de consumo y servicios, ¿vale? Entonces, hay que aclararse, por eso digo, o sea, es que hay que ordenar las cosas. Todos sabemos de economía. El problema es que lo tenemos todo desordenado. Hay que ordenar las cosas, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la economía, ya te digo, es una rama de la política. Esto lo decía George Friedman, un geopolitólogo, un politólogo que me encanta, que dice... los economistas hablan de oferta y de demanda, y eso está muy bien, pero es que no vivimos en un mundo de oferta y de demanda, vivimos en un mundo de intereses geopolíticos. ¡Ole! ¡Ole, George Friedman! La economía y la política, ¿ok? La economía y la política, pero claro, desde la óptica de los medios de comunicación nos lo ponen, la economía está por encima de la política, ¿te das cuenta? Y el empleo está por encima de la producción industrial, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque está todo orientado para el ciudadano sentado en su sofá. Y eso crea un sistema de creencia que incluso, ya te digo, los propios trabajadores, los propios reporteros de los medios de comunicación se lo han acabado creyendo ellos mismos. Y entonces todo el mundo, oh, el empleo, lo más importante es el empleo. No, perdona, lo importante es los bienes y servicios. O sea, la economía va, volvamos a lo básico, hay que ordenar las cosas. Lo básico, economía va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Es la definición que da en Basic Economics de Thomas Sowell, que ya hice unos vídeos resúmenes del comienzo del libro, por lo menos pude empezarlo. Y entonces eso. Entonces, la economía va de producción y distribución de bienes y servicios con usos alternativos, a partir de recursos limitados con usos alternativos. Los recursos limitados es el hierro, el carbón, la madera, el espacio inmobiliario. Todo esto son recursos limitados. El dinero no es un recurso limitado. El dinero es infinito. Son solo apuntes contables en nuestro sistema monetario. Entonces, ostras, es que ya te digo, tío, es que hay que entender eso. El dinero es infinito. El dinero no se acaba, tío. Por eso se lo tiene que pensar muy bien la gente que trabaja solo por dinero. Yo he estado trabajando unos cuantos años casi solo por dinero, por suerte no solo por dinero, Trabaja también, pues estaba aprendiendo el alemán, ¿vale? Estaba pues bien. Entonces también me interesaba aprender un poco el tema, tal. Entonces no era solo por dinero, afortunadamente, pero si tú trabajas solo por dinero, es que literalmente estás tirando tu vida a la basura por nada, por números en una pantalla, por apuntes contables, ¿vale? Que son infinitos de producir, tío. ¿Tú sabes lo que le cuesta al Banco Central producir, Esto es lo que haría clic, 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 ¿vale? O sea, no quiero tocar un botón y aquí, ¿vale? Pero, clic, 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 esto es lo que le cuesta producir al Banco Central euros, tío. Y por eso estás trabajando tú, ¿vale? O sea, trabajar solo por dinero, nunca, 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 tío. Porque realmente es eso, son solo números, tío, en pantallas, ¿vale? Teoría moderna monetaria, tío, hay que entenderlo, ¿vale?
Entonces eso, lo que está diciendo de ordenar el conocimiento, o sea, la geopolítica, tío, los intereses geopolíticos. Exacto, fíjate, Irán no puede producir o se le está prohibiendo producir tecnología nuclear, ¿vale? Entonces, ¿vale? Es un mundo de intereses geopolíticos, o los aranceles, o los trade deals, ¿no? Los acuerdos ¿cómo se llama? Acuerdos comerciales, el CETA que firmaba la Unión Europea con Canadá, o el TPP, ¿no? El Trans-Pacific Agreement, como sea, el Transpacífico entre Japón y la zona del Pacífico y Estados Unidos. Entonces, es geopolítica, tío. Entonces, la política está por encima de los intereses geopolíticos. El poder está por encima de la economía. O otra manera de verlo, yo lo veo así, y es que los políticos secuestran la economía para que les prestemos atención. Es que yo oí una vez en un autobús yendo a la universidad a dos señores mayores, dos jubilados parece ser, que estaban, o sea, yo creo que eran jubilados, pero bueno, dos señores mayores hablando en el autobús en la parte de adelante y están diciendo, no, es que hay determinados productos, como el pan, que deberían de estar el precio fijo, que el precio debería estar fijo. Entonces hay mucho que rascar ahí, ¿vale? Como por ejemplo, pues lo que digo de lo que explica Thomas Sowell en el libro de Basic Economics, fijar los precios nunca es una buena idea, porque los precios son un síntoma, no un problema en sí. Entonces tú fijas los precios, lo que vas a hacer es que los productores paren de producir, con lo cual ya no tendrás pan. Piensa qué es lo que prefieres, que el precio del pan suba o que te quedes sin pan, ¿vale? Es que esto es típico en los países comunistas, ha pasado muchísimas veces. Llega el líder comunista de turno y dice, oye, este precio está muy alto, voy a impedir que el pan suba de precio. Congela el precio. Y entonces los productores dicen, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo había subido el precio porque la gasolina había subido, ¿sabes? Y ahora mover los tractores aquí para recoger el trigo ahora es más caro. ¿Sabes qué pasa? Que si tú no me dejas subir el precio del pan, yo ahora estoy en números rojos. Con lo cual ya no voy a recoger el pan. Ya no voy a recoger el trigo, ya no voy a producir más pan. ¿Vale? Entonces congelar los precios siempre es una mala idea. O casi siempre. Por lo menos hay que tener mucho cuidado con ese escenario que por lo visto se ha dado muchísimas veces a lo largo de la historia. Entonces, deja que el precio suba. Pues el precio del pan sube siempre que haya libre competencia, es decir, que haya muchos productores de pan. Es una subida probablemente legítima. Está subiendo por algo, porque ha subido la gasolina, por ejemplo. Entonces ha subido la gasolina, pues ahora los tractores para el trigo son más caros de operar, y entonces pues el precio, el productor tiene que pasarlo al consumidor final. Deja que así sea. Entonces, eso congelar el precio, mala idea. Pero bueno, dejando al margen todo esto, lo he dicho igualmente, pero bueno, la frase, hay determinados productos como el pan cuyo precio no debería de subir, es errónea fundamentalmente porque la gracia de la política está en que los ciudadanos le presten atención. Si tú puedes comprar tranquilamente el pan, estoy hablando un poco en plan metafóricamente del pan, me refiero, si tú puedes tener una vida próspera económicamente, con bienes de servicio, bienes de consumo y servicio y tal, y servicios y etcétera, si tú puedes tener una vida muy próspera económicamente, no le vas a hacer ni puñetero caso a los políticos, ¿verdad? Y otra vez vuelvo a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ¿cómo sigues a los políticos? Por los medios de comunicación. Entonces, y los medios de comunicación viven de que tú le prestes atención a los políticos. Por eso hablo del poder mediático financiero estatal. ¿Vale? Los políticos necesitan a los medios para difundir su mensaje. Pero es que los medios necesitan a los políticos para tener algo de qué hablar, supongo, ¿no? Por así se podría decir. Y el dinero y el Estado, porque el sistema legal, tú cuando piensas en rico de dinero, solo pues, o sea, porque hay muchos tipos de rico, ya te digo, pero si piensas en rico como pensamos convencionalmente, que es un rico es alguien que tiene muchos euros, tú solamente puedes ser rico dentro del sistema legal. Es decir, primero ya te he dicho que un juez puede vaciarte la cuenta. Entonces, menuda forma en la que tener la riqueza. ¿Vale? Esto vuelvo otra vez un poco a lo que está diciendo de Guinea Ecuatorial. Los africanos, tío, vienen a Europa, aprenden los idiomas, tío. Eso es una forma de riqueza estupenda. Porque ¿cómo le quitas tú esa riqueza a un africano? Y las amistades que hacen. Y luego se vuelven a su país y con un poquito de dinero que han ganado aquí, en sus países pueden comprar un montón de cosas. Luego te das cuenta, tío, como realmente África es muy rica. Y los africanos son muy ricos. Luego aparte también vi un documental que se llama Telaraña, creo, el Imperio Británico, que hablaba sobre los paraísos fiscales del Reino Unido. Hablaba de que África es acreedora neta de euros. De euros, creo. De euros o de dólares o de ambos.
¿vale? O sea que, ¿por qué? O sea, es que piénsalo, tío. O sea, es que sí, es verdad, los estados africanos están arruinados, pero es que ahí hay sobre todo tribus y familias y ciudadanos. Pues si tú sumas todo el dinero que ellos tienen en cuentas, en bancos estadounidenses o en patrimonio por todo el mundo, los africanos son netamente acreedores. Entonces, incluso en euros, los africanos son ricos. Pero es que aparte, ya te digo, estoy no hablando de esa riqueza, estoy hablando de que tienen otras formas de riqueza, como es aprender el idioma, amistades, vienen por Europa, y luego si las cosas se ponen mal en Europa, se vuelven a África y con un poco de dinero ahorrado pueden comprar ahí un montón de cosas. Luego, de alguna manera, tío, tienen muchísima riqueza, ¿vale? ¿Vale? Y otra manera de verlo también es la frase que oí una vez que dice, la poderosa es América Latina, ¿vale? O sea, Norteamérica no es poderosa, la poderosa es América Latina. Y eso tiene mucha amiga, tío. Tiene muchísima amiga, porque es que no participan en la economía. Tú miras un mapa de Producto Interior Bruto, ¿vale? El cartograma típico del Producto Interior Bruto de los países, y ves que está Japón hinchada, Europa hinchada y Norteamérica hinchada, sobre todo Estados Unidos, ¿vale? Porque Canadá es de población pequeña, pero también estaría hinchada si tuviese tantísima población como, ¿vale? O sea, si estuviese tan densamente poblada como Estados Unidos, aunque Estados Unidos tampoco esté especialmente. Pero bueno, en fin, Latinoamérica la ves deshinchada, África la ves deshinchada, pero eso es porque no participan. Rusia también la ves deshinchada, ¿vale? Entonces, en el cartograma típico de Producto Interior Bruto, entonces es que no participan realmente, sus poblaciones no participan en lo que es la economía moderna, tío, y como la estoy describiendo, tío, el neoliberalismo tío, ya te digo, es un sistema en el que todos estamos trabajando 8 horas al día, no sé muy bien para qué, en la era de la robótica, la automatización, ¿para qué? ¿Para pagar una hipoteca? ¿Para tener una casa? Al final de tu vida, al final de 30 años pagando hipoteca, es decir, para tener lo que siempre hemos tenido gratis. Es la economía moderna, tío, es la economía moderna, Hemos perdido en España un sistema de terratenientes y trabajadores por un sistema en el que todos somos trabajadores y el que no se le señala como desempleado, que tú no contribuyes, que tú nos estás costando dinero a todos, que el dinero se acaba, que el dinero es muy limitado, que nos estás costando dinero a todos y tenemos que pagarte todos, tú vives de la paguita, por un sistema así, en el que tratamos a la gente fatal. Y para tener al final trabajando todos como esclavos, edad de jubilación retrasándola y todo, ¿para qué? Para tener riqueza en una forma que es muy vulnerable, que es euros, que la tienes metido como numeritos en un banco, que luego un juez, que no necesariamente tienes que haber hecho algo malo, pero por orden de un juez en el sistema legal te puede quitar todo, así, te lo puede quitar todo. Por ese sistema, tío, por ese sistema, y nosotros nos autoproclamamos que somos los ricos, somos el primer mundo, somos ricos, vivimos hasta los 90 años con antidepresivos, todos desgraciados, tristes, pero somos los ricos, Entonces, tío, eso hay que entenderlo, No es casualidad, tío, toda la inmigración, que la natalidad sea tan baja en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? En Norteamérica, vaya, sobre todo en Estados Unidos no tanto, pero en Norteamérica en general, en Europa muchísimo y en Japón ya increíblemente mal. La natalidad está baja por ahí y la inmigración, sí que es verdad que en Japón no hay mucha inmigración, pero bueno, también es que los países africanos o pobres, vaya, entre comillas pobres, insisto, están lejos y también tienen sus políticas distintas, ¿vale? En Japón, pero bueno, en general en Occidente está entrando muchísima inmigración y cada vez más, ¿vale? Porque este fenómeno, tío, de las pateras es un fenómeno relativamente reciente, todo esto del Mediterráneo, toda la gente que viene de África o en Estados Unidos, reciente quiero decir de los últimos 30 años, 40 años. No es casualidad que venga tanta inmigración a Occidente y que la natalidad sea tan baja en Occidente, ¿vale? No es casualidad, tío, es que el dinero lo está pudriendo todo, el sistema bancario, el sistema monetario del dinero, tío, lo está pudriendo todo Occidente. Y desde dentro se ve como que estamos bien. Entonces, esto que estoy hablando aquí todo de economía, tío, que a muchos en España tienen que decir, este tío está flipando, este tío que se ha fumado, que no sé cuántos, tío, es increíble, tal. Esto en África, tío, seguro que mucha gente dice, esto que está diciendo este tío es sentido común. Pues en África se entiende que la vida es gratis.
que los frutos crecen solos, la agricultura crece sola. Bien, hay que regar un poquito, es verdad. Hay que poner un poquito de abono a veces. Hay que regar un poquito, ¿vale? Hay que recoger la comida. O sea, hay que recoger la plantación. Sí que es verdad. Hay que poner las semillitas, regar un poquito. Pero en general los tomates crecen solos. Este sistema de creencia que nos mete los medios de comunicación, el que todos tenemos que estar trabajando, porque como pares de trabajar un mes, ya no estás contribuyendo a la sociedad, es que ya no contribuyes a la sociedad, eres un parásito económico, estás costándole dinero a todo el mundo, estás arruinando el país, no puedes, ¿vale? Es un sistema de esclavos, tío. Es un sistema de esclavos la economía moderna, el neoliberalismo. Un sistema de esclavos en el que todos estamos vigilándonos a todos. Es decir, no vamos contra el carcelero, que sería el sistema, el poder mediático financiero estatal. No vamos contra el poder, vamos contra otro ciudadano. Buscas al vecino y te aseguras que él también está esclavizado. Porque estamos así de podridos todos. ¿Y tú de qué trabajas? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y tú por qué haces eso? ¿Y tú por qué tienes tanto libre? Tiempo libre. ¿Tú por qué tienes tanto libre? Tiempo libre, ¿eh? Tú no vivirás de la paguita del Estado, porque vives de mis impuestos, ¿eh? ¿Vale, tío? Ese sistema, tío. Vamos contra otros, ¿eh? Y así se mantiene el sistema, tío, porque hay gente que se siente que está privilegiada. Se está privilegiada solo porque tiene algún familiar o alguien de sus círculos sociales está un poco peor. Pues yo tengo un trabajo un poco mejor, tú un poco peor, así que me siento como que estoy privilegiado. O porque a lo mejor tiene una herencia, ha heredado 2 pisos, 1 o 2 pisos, ¿vale? Y pues como tiene 1 o 2 casas que ha heredado, pues ya se siente un poco como Amancio Ortega, ¿vale? O como Donald Trump, ¿no? Pues yo voy comprando edificios por aquí, es decir, compro un edificio en Manhattan, compro un edificio en Miami, compro un edificio... Pues hay gente que se siente así, solo porque tiene 2 o 3 casas heredadas, pues bien, ya se siente... tiene miedo a perderlas en parte, y en parte tiene vanidad, orgullo de patrimonio heredado. Por eso te digo que los ricos heredados a mí me parece un poco asqueroso muchas veces, Es decir, porque se sienten orgullosos del dinero. Y dices, tío, o sea, te voy a decir una frase de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Dice, be proud of your hard work. Don't be proud of your gifts. Because those were given to you. So you shouldn't be proud of them. Be proud of your hard work. Lo que quiere decir es, estate orgulloso de tu trabajo duro. No estés orgulloso de tus talentos, ¿vale? Porque esos te los dieron. Tienes una inteligencia extraordinaria, eso te lo dieron. Entonces, no estés orgulloso de tus talentos, estate orgulloso de tu trabajo duro, ¿vale? Porque eso es tuyo, eso lo haces tú. Entonces, estate orgulloso de tu trabajo duro, no de tus dones, no de tus talentos. Y dices, ole Jeff Bezos, tío. No me extraña que haya sido una persona de tanto éxito. Creo que hoy en día es el más rico del mundo, rico en dólares, vaya, estoy insistiendo mucho en ese punto de que tener dólares no es ser rico, o tener euros no es ser rico, ¿vale? Pero bueno, es la mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, tío, la mentalidad. Entonces, vale, pues en España, tío, es que ya no es que incluso ves gente en España y bueno, en muchas partes de Occidente, pero ves gente que es incluso, fíjate lo bajo que ha caído. O sea, aquí yo pondría en lo más alto el trabajo duro y el coraje, lo pondría lo más alto. El siguiente nivel lo pondría los talentos, los dones, niveles en los que estar orgulloso. Pues el más abajo de todos es dinero y encima heredado. Es decir, es que ya no es ni tus talentos, tío. O sea, Jeff Bezos nos dice de no estés orgulloso de tus talentos, estate orgulloso de tu trabajo duro. Pues en España estamos incluso, en España, vaya, ves gente en España o en muchas partes de Occidente en las que está orgulloso de dinero heredado. Yo estoy orgulloso porque yo tengo mucho dinero, que tú no sabes quién soy yo, que yo tengo mucho dinero, que yo tengo mucho, que yo no sabes tú, no sabe usted quién soy yo. Y un dinero heredado, y que son 2 pisos, que ya eres Amancio Ortega por tener 2 pisos, tío, de verdad. Y entonces, pues esta gente defiende mucho este sistema. Luego también hay gente que ha estado trabajando toda su vida y ahora pues quiere que se mantengan cerrados los grifos de la prosperidad, ¿vale? Es decir, no quiere, ¿vale? Concretamente, pues en Alemania vi a un señor mayor de 80 años que me cae maravillosamente bien, dicho sea de paso, una persona maravillosa, pero se entiende, es la naturaleza humana. Dice, me cago en la mano los africanos estos, yo que me he tirado 40 años trabajando de soldador. Me lo decía un señor con 80 años, un español con 80 años. Yo me he tirado 40 años trabajando de soldador y ahora vienen los africanos estos y están todo el día en el bar.
recibiendo dinerito. Cago en la mar. Entonces, ese es otro problema también muy grande. Que hay mucha gente ¿vale? Que ha vivido vidas en las que ha trabajado muchísimo por dinero, y como ha vivido esa clase de vida, pues ahora no soporta ver gente a su alrededor que reciba dinero, aunque no cueste nada el dinero, porque no cuesta nada producir el dinero, ¿vale? Pero, entonces por eso digo, tío, que es la fabricación de la pobreza, tío. Entonces, pero bueno, estoy alargando muchísimo el tema, muchísimos lados he ido, tío, el poder mediático financiero estatal, vale, el sistema legal, tío, o sea, es que el dinero está dentro del sistema legal, mediático, financiero, Entonces, claro, los medios de comunicación no nos van a informar de que Europa y Norteamérica están podridos, espiritualmente podridos. Eso no nos lo va a decir los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque está relacionado con el dinero. ¿Por qué? Porque el poder mediático financiero estatal. Mediático financiero, ¿vale? No te van a decir en Occidente. Entonces, ¿qué hacen? Nos pintan los medios de comunicación esa imagen de Latinoamérica. ¡Dios mío, están todos allí, que está todo horrible, Venezuela! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Nos sacan todo el drama, y en parte que a la gente le gusta verlo, ¿vale? O sea, a la gente en Europa les gusta ver que en Latinoamérica o en África está todo mal, está todo horrible, ¡oh, Dios mío! Entonces, ¿vale? O sea, es todo un sistema de creencia, tío. Es todo un sistema de creencia la economía como nos la presentan los medios de comunicación. Y el problema está, tío, es que al final, tristemente, la familia forma parte de eso. Porque tristemente algunos familiares quieren que te vaya mal, para mantener la estructura de poder, la estructura de control, y entonces pues tristemente se mantiene este sistema de creencia, se divulga, se expande, crece, se divulga cada vez más, se va extendiendo este sistema de creencia. Porque la gente se guarda lo bueno y te pasa lo malo. Esto que se habla de que no, es que los ricos y el sistema, los beneficios están privatizados y la deuda está pública, ¿no? O sea, hay una frase que reza así, ¿no? Dice, y es verdad, dice, es verdad. O sea, en el crash del 2008 se hablaba de eso, decía, oye, los beneficios, cuando hacían beneficios, se los quedaban quienes hacían beneficios en los bancos y tal. Y ahora que hay pérdidas y deudas, eso sí que está socializado. Entonces, sí que es verdad, pero socialmente ocurre lo mismo. Es decir, socialmente ocurre lo mismo. Claro. Es decir, la gente pasa lo malo, las malas noticias, lo bueno, las buenas cosas se las guarda. Entonces, no es más que un reflejo, ¿vale? Igual que esa frase que dice, no, es que un banco es como un paraguas que cuando llueve te lo quitan. ¿Y la gente no es así también? La gente también, tío. O sea, dices, cuando no, ¿cuánta gente son amigos cuando las cosas te van bien? Pero cuando tienes problemas o necesitas ayuda, ostras, ya no. Entonces, ¿vale? O sea que, otra vez, entonces hay mucho de humildad que hay que... O como, por ejemplo, cuando hablamos de los políticos mal, tío. Yo es que, piénsalo bien, tío. Yo veo más nobleza en los políticos que en muchísimos ciudadanos de a pie, en España, por lo menos. Entonces, tanto que se habla mal de los políticos, de que roban, de que no sé cuántos, de que son deshonestos, de que tal... Tío, es decir... Pero que no te pongan a ti, ¿vale? Es decir, no, piénsalo. Vamos, tú pondrías a tu familia, a todos tus primos y a todos tus tíos al gobierno, quitarías a los políticos actuales y pondrías a tus... Hostia, es decir, es que mucho quejarnos, ¿sabes? De los políticos y tal, pero es que los ciudadanos, yo creo que no somos mejores. Incluso a lo mejor somos hasta peores, ¿sabes? Y me incluyo, tío, por ser noble y tal. Me voy a incluir ahí. Aunque en parte, durante mucha parte de mi vida, sí que me podría haber incluido en esa deshonestidad y en ese ser un cabrón y un egoísta y tal. Entonces, podemos empezar dándole las gracias a los políticos. ¿Qué tal empezar a decir gracias? Es decir, dar las gracias. Dar las gracias por hacer lo que hacen, tío. Todo el trabajo, tú sabes lo que es aguantar a todos los españoles criticando, quejándose, siempre críticas ácidas. Tío, mira algunos de mis proyectos, tipo el Sáhara catalán, por ejemplo. ¿Agradecimientos? Cero. ¿Y yo por qué te tengo que dar las gracias? Me diría alguno. ¿Y yo que darte las gracias? ¿A ti? ¿Las gracias? ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Pero por qué te...? La gente no da la gracia, ni aunque, como decía el Miguel Ángel Cornejo, un conferenciante mexicano maravilloso, un coach de estos del éxito, decía, es que a la gente, es que tienes que torcerle el brazo para que dé las gracias, Es normal. De ahí viene toda la pobreza, tío. O muchísima de la pobreza, de que la gente no da las gracias.
Es que, ¿para qué ayudar a la gente? ¿Para qué ayudar? Es decir, yo le diría a los políticos españoles, dejad, no ayudéis, no hagáis nada, tío. No hagas nada por los españoles, tío. Son una panda de desagradecidos. ¿Sí o no? Entonces, empecemos dando las gracias. O sea, es que somos unos desagradecidos de campeonato en Occidente, ¿eh? Yo lo veo mucho también en las mujeres, tío. Pero no... O sea, por supuesto que... Bueno, porque es más fácil verlo a mí como hombre en el género opuesto. Pero supongo que se aplicará lo mismo a los hombres, vaya. Y voy a decirlo, porque en la era del feminismo radical, pues hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Pero son unas niñatas, muchas en Occidente, son niñatas engreídas de la sociedad de consumo. Pero unas niñatas engreídas de la sociedad de consumo. Niñatas desagradecidas. Y dices, tío, o sea, ¿qué es esto? Entonces, ¿vale? O sea, hay que ser un poquito más agradecido, tío. Hay que ser más agradecido y más dar las gracias y más... Pero no apreciamos nada, y mientras no apreciamos nada es normal que cada vez nos den menos, tío. Es que no lo merecemos. Entonces, agradecimiento a los políticos, tío, por hacer todo lo que hacen, aguantar todo el chaparrón, todos los españoles criticones, críticas ácidas, destructivas, casi nunca constructivas, ¿vale? Entonces, es que es eso, tío, o sea, es... ¿Vale? O sea, no sé, es muy importante, tío, o sea, hay que entender eso, o sea, el problema, tío, viene de la ciudadanía, de la mentalidad que tenemos, ¿vale? Pero, no era de lo que quería hablar de ese sistema de creencia que se llama economía, que es como una religión. Esto lo decía Volker Spitzer, un alemán, que dice, la economía moderna no es una ciencia, es una religión, simplemente hay que creerla, ¿vale? Y uno de estos dioses es el crecimiento. El crecimiento económico, pero nos lo sacan así en los medios de comunicación. El crecimiento económico. Que no vamos a crecer un 3,24, vamos a crecer un 3,23. ¡Oh, no! Y la bolsa tiene que subir. La bolsa, porque claro, si la bolsa no sube, tío, es una religión, es un tal, Es decir, y otra vez, con lo de ordenación, lo de ordenar las cosas. Todos sabemos de economía, solo hay que saber ordenarla. ¿Cómo nos presentan la economía? Voy a cerrar la puerta. Bueno, tengo una interrupción. Ahora tengo una interrupción. No voy a seguir hablando más. Ya estoy un poco incómodo. Pero bueno, básicamente eso. ¿De qué estaba hablando? La economía, tal... Voy a tener que dejar el vídeo aquí, ¿vale? Y bueno, como siempre, si os ha gustado, os animo a que le deis un me gusta y os animo a que os suscribáis y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo muy grande. Adiós.